Buenas noches a todos, compañeros. Muchas gracias por el espacio, a los compañeros del CEJUS y a todos los que están escuchando. Una alegría enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Y bueno, como decimos siempre en nuestro espacio, que el conocimiento lo vamos construyendo entre todos y nosotros, sobre todo, que tenemos esos pilares tan fuertes que son los principios y valores. Perdón. No, porque estaba viendo que si tengo que dejar entrar o lo deja entrar Marcos. Porque el otro día me pusieron como hospedador y no dejaba entrar a nadie. Estuve hablando 10 minutos, pobre, y 8 personas se lo perdieron. No, vos Bueno, dale, vos, José, dale que yo los voy vos lo metiendo. vas ingresando. Sí. Perfecto. Listo, entonces. Bueno, retomo. Y, y nosotros que tenemos como fundamento esos pilares tan importantes que son los principios y valores que recibimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para los que somos cristianos, y también para los hermanos que, que son judíos y para los hermanos que son musulmanes y que también están asentados sobre los mismos pilares de los principios y valores, el orden natural, y bueno, y todo lo que nosotros defendemos. Hablar de religión y política es muy difícil en el sentido de que el tema es tan amplio y daría para tantas aristas que yo voy a intentar circunscribirla al, al campo que me toca a mí. Como coordinador general de la Brigadier a nivel nacional, nosotros hemos enfocado nuestra militancia desde el principio, ¿no? En los sectores nacionalistas y los sectores del peronismo más nacionalista, digamos. Y ahí, bueno, todos traemos una mochila importante de acuerdo a cómo nos formamos y a dónde nos hemos formado, y vemos ciertas tendencias, pasado un tiempo, ciertas tendencias en este campo donde nosotros nos tratamos de mover. Y estas tendencias son dos. Una es la tentación, una es la tentación, perdón, una es la tentación sectaria. ¿A qué llamo la tentación sectaria? A creernos el único grupo político y además con, con arraigadas concepciones religiosas que puede llevar adelante tareas por el bien común o cosas en pos del bien común. Esa es una tentación muy peligrosa, porque si nosotros nos autoconvencemos de que somos los únicos que sabemos o que la tenemos clara o hablamos siempre con la única verdad o con la verdad completa, bueno, empezamos, en vez de persuadir y aunar a la gente hacia lo que nosotros queremos decir, a expulsar. Y somos una máquina de expulsar. Y esa es una tentación muy, muy grande, sobre todo del sector donde vengo yo, el nacionalismo católico, lleno de gente buenísima, buenísima, cristianos algunos, hasta diría ejemplares, pero que cuando quisieron intervenir en política cayeron en este problema. Y también lo he visto en otros grupos nacionalistas, pero no con base religiosa, que también tienen esta tendencia al sectarismo y en la cual se mezclaba tanto el tema de la religión y la política que la política también era un dogma. Y si la política es un dogma y no es el arte de lo posible y no es una construcción, por supuesto, asentada sobre los principios y valores que nosotros defendemos y sobre el orden moral al cual decimos adherir, se hace muy difícil porque si nosotros dogmatizamos lo contingente, bueno, vamos a tener más diferencias con las personas que más puntos en común. Y esa es la tentación que debemos rechazar, la tentación sectaria. Por supuesto,
Para rechazar eso tenemos que tener vocación política. Y la vocación política nos muestra que nosotros debemos construir. Y sobre todo dentro de la Iglesia Católica, que es el ámbito más representativo dentro de la Brigadier, aunque nosotros tenemos muchos compañeros, algunos que no son creyentes, pero que respetan el orden natural, otros compañeros que son musulmanes y otros compañeros que son evangélicos. Pero todos trabajamos juntos y tenemos los puntos centrales en común, ¿sí? Y tenemos vocación política. Y entonces construimos estas propuestas superadores para no ser militantes de la discordia y sumar, pero no amontonar, sumar cualitativamente y cuantitativamente. Y como puse acá, la verdad no está reñida ni con los buenos modos, ni anula tampoco la tolerancia. Entonces, mientras estemos de acuerdo, lo más importante, ¿sí? Podemos ir buscando puntos en común, debatir, discutir, si quiere, pelearnos a veces, pero para buscar un fin común y el bien común, que es a lo que el marco en el que nos movemos, que por supuesto para nosotros es el de la doctrina social de la Iglesia, y que tenemos que toda comunidad política tiene como finalidad el bien común. La otra tentación que vemos en los ambientes donde nos movemos nosotros es la tentación liberal. La tentación liberal es mucho más peligrosa porque es más sutil. Fíjense lo siguiente, vemos un montón de gente también, cristianos buenos, cristianos practicantes, que defienden causas nobles del orden moral, del orden natural, pero que sin embargo tienen concepciones político, económicas y sociales de exclusión. Y esto lo hablaba el otro día con un legislador de la provincia de Santa Fe, que es diputado provincial, y que entró a la legislatura por el campo Provida, y él notaba lo mismo, y esta tentación es tan sutil, que nos engaña, entre comillas, levantando una bandera Provida, y por atrás viene otra cosa que yo la llamo los pro-nacimientos, digamos. Porque estamos de acuerdo y todos apoyamos, estamos en contra del aborto, pero nosotros queremos cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En todo lo largo de la vida de todos los habitantes de la Argentina, de todos los habitantes de nuestra patria. Y aquí en estas concepciones liberales de exclusión, por eso nosotros hacemos la diferencia entre nacionalismo de exclusión y nacionalismo de inclusión, se cuelan estas ideas liberales, a veces libertarias, donde unos sí y otros no. Sin embargo, toda la cáscara es religiosa y donde política y religión también van muy de la mano. Fíjense el ejemplo de Jair Bolsonaro solamente. Fíjense ese ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo, resumiendo entonces, para las dos tentaciones peligrosas que tenemos cuando estamos trabajando en política con gente que es religiosa, es la tentación, repito, sectaria. Y yo recuerdo una anécdota que me contaban la gente que me formó a mí de ámbitos nacionalistas católicos, sobre todo, ¿no? Se hizo una reunión una vez para armar un movimiento político, ni siquiera un partido, todavía estaban en los prolegómenos. Y antes de empezar la reunión se empezó a discutir si se cantaba el himno o no. ¿Y ustedes saben por qué se discutía por el himno? Porque unos decían que el himno era masónico y otros decían que el himno había que cantarlo igual, aunque se hubiera decretado por la Asamblea del año 13. Fíjense qué discusión más inicua. Hubo otra reunión que terminó mal por discutir si el Padre Nuestro se rezaba en latín o en español. Fíjense cuando mezclamos los planos tan abruptamente en la tentación sectaria, cómo nos desviamos del tema enseguida y no terminamos haciendo el bien, sino terminamos discutiendo sobre la verdad. Y la política no está para discutir, está para ir con los principios y valores y lograr un bien. Por eso es contingente y es práctica.
Y en la tentación liberal, cuidado, cuidado, porque a veces defendemos buenas causas, pero terminamos favoreciendo a ciertos sectores. Y esos sectores se arrogan, en algunos casos, la representación de toda la Iglesia. Y la verdad que, hablo en el caso de la Iglesia Católica, nosotros somos bastante más amplios que algunos sectores de barrios acomodados o del country y que tienen, sobre todo, no estoy hablando de que sean gente mala ni que tengan malas intenciones, pero que caen en esta tendencia liberal cuando actúan en política, pero, ojo, lo repito nuevamente, vienen munidos de un discurso religioso también. Estamos de acuerdo que para actuar en política nosotros vamos a estar armados con los principios y valores y vamos a defender el orden moral y el orden natural, viene, y me parece muy atinado, la cita de Carlos Alberto Saccheri, que ahora inmediatamente voy a comentar quién fue. Decía que la cita me parece atinada, donde dice, la disyuntiva es total y no admite posturas intermedias. O bien la civilización se edifica en el respeto de los derechos de Dios y del hombre, o por el contrario se edifica en la negación de tales derechos. La primera es la civilización del orden natural y cristiano. La segunda es de la revolución anticristiana. Quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge conmigo desparrama. Tal es el juicio de nuestro Señor. Tal es el único criterio auténticamente cristiano. Si bien la cita parece muy dura, yo la tomo para mostrar algo que nos ocurre a nosotros y con lo que no tenemos que ser ingenuos cuando hacemos política. Los demás, o aquellos que dicen que no creen en nada, sí tienen una religión. Y esa religión se llama laicismo radical, se llama ateísmo, se llama inmanentismo. Y es la que nos quieren vender como que no fuera religión. Y sin embargo, es religión. Entonces, nosotros, si bien no es la misión principal de la política predicar todo el tiempo cosas religiosas, debemos estar muy fuertes en nuestras creencias, porque vamos a discutir con gente que también tiene creencias dogmáticas, que tiene esta religión, que nosotros la llamamos revolución anticristiana, pero en realidad ya no es ni anticristiana, porque esta cita es la década del 70 de Saccheri. Yo la pongo para ver cómo en el 70 decían revolución anticristiana, y hoy podemos decir revolución antiteísta, porque directamente es no permitir que la gente crea en Dios, y eso es una de las cosas que yo recuerdo mucho, que hablábamos el año pasado, y en ese gran folleto que sacó el CEJUS quedaba muy marcado. Y por eso vemos que Durán Barba tiene concepciones muy similares a Horacio Berbisky y al presidente Alberto Fernández, ¿no? En cuanto al tema de lo que creen y lo que no creen. Por lo tanto, nosotros tenemos, cuando hacemos política, que tener muy claro que nuestra religión es el sostén, ese sostén de lo que hacemos, y no ocultarlo, porque del otro lado no ocultan nada, y su religión antiteísta no la ocultan, la practican y la quieren llevar adelante. Por eso tenemos que ser astutos como la serpiente, pero mansos como paloma, pero astutos, no tontos, porque si somos tontos nos van a pasar por arriba. Santo Tomás enunciaba dentro de las causas, de las causalidades, una que era la causa ejemplar. Y bueno, cuando hacemos política, aquellos que tenemos verdadera vocación política y que queremos cambiar y trabajar
cambiar a nuestra patria para bien y que tienda al bien común, tenemos que mirar a aquellos que nos precedieron. Y por eso yo los llamo los arquetipos, los ejemplos de aquellas personas que actuaron de aquellas personas que actuaron en algún plano de toma de decisiones o de injerencia política y que han dejado una marca y a los cuales nosotros tenemos que admirar, que seguir y tratar de imitar. Por eso yo elegí a 3 personas. Primero a Carlos Alberto Saccheri, que fue un filósofo católico, investigador del CONICET, y un hombre que dio la batalla cultural en el ámbito universitario y de la ciencia, y bueno, que murió asesinado allá en diciembre del 74, y que era un hombre que entendió muy bien, muy bien lo que era la religión y la política, porque era una persona que todo el tiempo tendía puentes. Él trabajó cerca de José Ignacio Rucci, tuvo muchísimos contactos con muchos gremios de la CGT, con sectores muy importantes del peronismo, y era un hombre que marcaba y desandaba un camino de la unidad de todo el campo nacional y del campo de aquellos que predicamos y tratamos de vivir los principios y valores. Por eso me parece que es muy importante el ejemplo, lo cito acá y particularmente yo soy muy devoto de Saccheri y lo aprecio muchísimo y es una persona que he estudiado mucho y que quiero mucho y trato de imitar. El otro ejemplo es el de Julio Steverling, que fue el fundador de la fábrica Flandria y que hizo el pueblo que hoy se llama Jáuregui. En realidad él puso los cimientos de esa fábrica, pero toda esa fábrica fue armada según la doctrina social de la Iglesia, incluso en el patio de la fábrica, donde hoy hay un parque industrial muy importante, se puede ver el monumento que uno se chocaba cuando entraba a la fábrica, en el monumento a la Rerum Novarum y a la 40º Anno, que son 2 encíclicas importantísimas y que marcan todo el corpus doctrinal de la doctrina social de la Iglesia, y que fue un hombre que si bien no fue peronista, se llevó bastante bien con los sindicatos e incluso conoció personalmente a Eva Perón gracias a una mediación del padre Filipo, y que dejó un ejemplo de padre de familia, de empresario cristiano, y que mostró que puede haber dentro del ámbito de la empresa y de hacer una empresa que funcione y que esté en pos del bien común y que se puede ser perfectamente un buen cristiano haciendo esas cosas. También es un ejemplo que a mí me marca mucho y donde yo veo que en esto que es política empresaria marcó muchísimo. Recuerden ustedes que la Flandria era una de las, si no era la primera, era la segunda fábrica más textil más importante de la Argentina, con cerca de 3.000 empleados. Y todo el pueblo se construyó a la vera de la fábrica. Y bueno, y por último el ejemplo que yo lo conocí y lo estudié hace poco, de Eva Perón, una mujer totalmente comprometida con la política, pero con valores religiosos profundísimos, profundísimos y arraigados, y que lo llevó a lo largo de su vida. Solamente recordar su visita a España, su peregrinación a la Virgen de Pilar y un montón de sus discursos donde ella tenía un discurso donde iba de la política unida a los valores religiosos y a los principios y valores permanentes. Son los 3 ejemplos. Yo creo que 3 ejemplos de personas que actuaron en la vida pública, que tendieron al bien común y que dejaron una marca indeleble. Por eso es muy importante el ejemplo. Por eso es muy importante el ejemplo.
Para redondear, la actuación en política voy a hablar del católico porque, bueno, si bien, no, como dije al principio, no todos los integrantes de la Brigadier General son católicos, pero el marco que conceptual en el cual nos movemos es ese. Tomo una cita del Papa Francisco del año pasado que casi viene resumiendo todo lo que digo. La leo porque es muy importante y muy linda, y a mí me gusta mucho. Ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización o partido, sino vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Si tú al formarte en la doctrina social de la Iglesia no descubres la necesidad en tu corazón de pertenecer a una comunidad de discipulado misionero verdaderamente eclesial, en la que puedas vivir la experiencia de ser amado por Dios, corres el riesgo de lanzarte un poco a solas a los desafíos del poder, de las estrategias, de la acción, y terminar en el mejor de los casos con un buen puesto político, pero solo, triste y con el riesgo de ser manipulado. Jesús nos invita a ser sus amigos. Si nos abrimos a esta oportunidad, nuestra fragilidad no va a disminuir. Las circunstancias en las que vivimos no cambiarán de inmediato. Sin embargo, podremos mirar la realidad de una manera nueva. Podremos vivir con renovada pasión los desafíos en la construcción del bien común. No olvidemos que entrando en política significa apostar por la amistad social. Claramente el Papa se marca... Está abierto un micrófono y no se escucha bien. Disculpa que te corte. Sí, Marcos. Sí, a ver, Samuel, es quien tiene el micrófono abierto, por favor. Continúa, José. Todo esto se enmarca en la tradición que ya viene de los griegos, donde Aristóteles fundaba la paz de la polis en la concordia política. Concordia son corazones unidos, en la amistad. Y esa concordia que marcaba Aristóteles, esa importancia que le da Aristóteles en el capítulo 8 de la Ética, Nicomaquea, a la amistad, diciendo que el ser humano sin amigos no puede vivir, y que después el cristianismo elevó al máximo cuando Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan llama a sus apóstoles amigos y marca que no hay cosa más grande que dar la vida por los amigos. Bueno, y nosotros queremos ser amigos de Él y Él la dio por nosotros. Y que además todos somos seres sociales y que debemos vivir en comunidad y hacer comunidad, y esta comunidad debe estar fundamentada sobre los principios y valores. Ahí tenemos todos los elementos que van a marcar esta unión buena y sana de la religión y la política. No vamos a hacer religión en la política, vamos a hacer política como hombres religiosos. Y como dice un viejo dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Prepararnos para ese buen combate, porque del otro lado hay fuerzas también que van a combatir por otra sociedad, por otro modelo de sociedad, y en el cual no veo que nos quieran incluir a nosotros. Varios son los enemigos contra los que vamos a tener que combatir. Uno es esa sociedad atea, inmanente, laicista, radicalizada. Y otra es el nacionalismo de exclusión, que tal vez lo tengamos muy cerca, pero con él vamos a tener que dar la discusión, porque nosotros queremos una patria que incluya a todos los hijos que nacen en ella. Y para prepararnos para ese buen combate, como hombres religiosos que vamos a hacer política, tenemos que ser hombres de oración. No olvidarnos de esto. Sin el diálogo con Dios, sin la oración, nos va a ser muy difícil, muy difícil poder dar ese combate y llevarlo adelante. Un combate donde no sabemos si vamos a ganar. Pero bueno, Dios no nos pide la victoria, sino que nos pide las marcas y el sacrificio y que demos todo durante ese combate. Para dar ese combate, que es espiritual y que a veces, bueno,
a veces llega a lo material, pero que generalmente es espiritual. Y bueno, debemos dar el ejemplo, como decía anteriormente. Y para dar el ejemplo debemos ser buenos padres de familia, debemos mostrar, no para afuera, sino adentro de casa, y también que afuera se note que somos buenos padres de familia, que en nuestro oficio tratamos de ser los mejores, tratamos de vivir de acuerdo a lo que creemos y pensamos, y que en nuestro oficio y en nuestra vocación, que es la política, tratamos de ser distintos. Ya sabemos que en la política hay muchas cosas feas, pero no por eso nosotros la vamos a condenar. Vamos a ir a la política para cambiarla y para luchar por el bien común. O queremos quedarnos afuera de todas las discusiones, o queremos seguir haciendo manifestaciones de 1 millón de personas y después no tener ningún lugar en donde se toman las decisiones. Nosotros tenemos una misión, y esa misión es acceder a los lugares de toma de decisiones, porque la autoridad se gana. ¿Y con qué se gana? Con el ejemplo, con el sacrificio, con el trabajo y persuadiendo a los demás. El poder se reparte. Nosotros no queremos los cargos para repartir contratos, sino que queremos llegar a los lugares de toma de decisiones por esta autoridad que nos dan los principios y valores. No olvidemos que la política está dentro del orden moral, y si nosotros respetamos esa moral en la cual creemos firmemente, vamos a poder hacer de esta patria una patria donde todos podamos vivir, todos podamos ser hombres que tiendan al bien común y donde a todos los argentinos no les falte absolutamente nada, tanto en el plano espiritual, material y moral. Esa es nuestra lucha, compañero, para eso hacemos política y por eso nos consideramos hombres religiosos y practicantes de nuestra fe.